antes, una última entrevista en este Business Connection con Adrián Celaya. Adrián, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cuál es la situación en la guerra de Ucrania después de ver las palabras de Zakharov alrededor de que no le entreguen arsenal nuclear a Ucrania, que si no sería game over, ya no lo nombra ni línea roja, y la fotografía de un Occidente que también está mirando si el sabotaje o los sabotajes de cables pueden suponer, ha dicho Alemania, la activación del artículo 5? Bueno, es una situación en la que de aquí en principio, al 21 de enero vamos a tener que estar contando los días, ¿no? Hay una continua escalada que es verbal por un lado, de amenazas por un lado y por el otro lado de hechos. El problema es el punto de partida, ¿no? Si el punto de partida es esa apuesta que se ha realizado desde 3 gobiernos de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, por este lanzamiento de misiles de largo alcance sobre el interior de Rusia, justo después de ya haber sido elegido en Estados Unidos un presidente que se sabe que está en contra de esto, ¿no? Entonces, esto es una decisión tan bárbara que lamentablemente hay que pensar que no puede ser un simple amago. Es decir, tiene que ser responder a una estrategia clara de provocación de un gran conflicto, de una gran guerra. Y hay que esperar que las decisiones consecuentes durante estos días y semanas pues estén relacionadas con esa estrategia. Es decir, que no van a parar porque haya amenazas de Rusia, porque Rusia haga una demostración de fuerza con este misil hipersónico lanzado sobre Ucrania. Al contrario, es precisamente esas reacciones de Rusia lo que están intentando buscar. Aparentemente porque se busca una justificación frente a la opinión pública occidental. La estrategia desde hace año y medio ha sido siempre intentar escalar el conflicto a través, no de forma directa, sino a través de provocaciones que genere una reacción por parte de Rusia. Algo similar se ha hecho con Irán en Oriente Medio, y que esa reacción nos dé el pretexto para la escalada. Entonces, estamos también en ese contexto, solo que habrá concentrado en unas pocas semanas, en 2 meses, pero en principio tenemos que contar con que ese es el punto de partida, en principio, de estos 3 gobiernos, ¿no? A partir de ahí, ¿cómo se puede ver la situación de cómo va quedando Europa ante la posibilidad de que tenga que al menos complementar la reducción de la posible ayuda que pueda hacer Estados Unidos? Bueno, eso todo va a depender, primero, de lo que pase durante estos 2 meses, que puede pasar cualquier cosa, y segundo, a partir de la llegada de Donald Trump al poder, pues evidentemente los esfuerzos se van a hacer. Ha habido distintos comentarios en el sentido de que no hay dinero, que no hay fondos para conseguir esos recursos, pero bueno, eso de que haya o no haya dinero siempre es relativo, porque siempre se pueden reducir fondos de otros destinos, ¿no? Entonces, como la prioridad política estratégica a efectos de asegurar que Rusia no gana esta guerra es tan grande, hay que dar por supuesto que si efectivamente el contexto es este, es decir, que políticamente Europa se sitúa en esa posición de que aunque Estados Unidos haya abandonado el conflicto, ellos tienen que tomar el relevo, pues van a sacar los fondos de donde sea necesario para hacer frente a la continuación de la guerra. La fotografía alrededor de Oriente Medio, ¿cómo se ve también con el movimiento ya de llegada a Acción de Gracias del día de hoy? Bueno, es una situación no fácil de interpretar desde el punto de vista geopolítico, porque hay distintas variables que han tenido en cuenta unos y otros a la hora de llegar a este acuerdo, ¿no? Vamos a ver, esto hay que entenderlo en el contexto en el que Israel se plantea este ataque sobre el Líbano. Es un contexto en el que los militares están en contra porque están viendo que ya tienen dificultades para gestionar el enfrentamiento en Gaza, en Cisjordania, y el que ya tenían con Hezbollah, pero que los militares están en contra de que el ejército israelí se lance sobre el Líbano, pero el gobierno está a favor, y está a favor por esta estrategia de escalada. Es decir, que aunque militarmente se sabía que no tenía sentido, se contaba con que era un paso en esa estrategia de escalada que iba a terminar arrastrando a Estados Unidos, ¿no? Este fue probablemente la causa fundamental del cese del ministro de Defensa justo el día anterior a las elecciones estadounidenses, y esto explica por qué, desde un punto de vista militar,
Israel, pues, digamos, ha ganado con este acuerdo, en el sentido de que era un reconocimiento de que las cosas le estaban yendo muy mal, como era previsible. Es decir, Israel tenía el aire libre para bombardear Líbano sin oposición, pero se sabía que en tierra se iba a estancar. Esto lo había previsto el propio ejército de Israel y era lo que estaba pasando. Es decir, el fracaso de la ofensiva contra Líbano era cada vez más evidente. El lanzamiento de proyectiles desde Líbano contra Tel Aviv estaba creando una situación inaudita en Israel, y en este sentido han taponado una brecha que se estaba haciendo cada vez mayor. Pero claro, desde el punto de vista de Hezbollah, claro, la pregunta que viene inmediatamente es: entonces, ¿por qué Hezbollah admite esa tregua? Pues probablemente porque es la misma razón, en sentido contrario, que había llevado al gobierno de Israel a hacer esa apuesta, para evitar o cerrar la vía de la escalada, previendo que esa escalada puede tener un recorrido importante en el momento de la llegada de Donald Trump al poder en enero. Esa escalada que se basaba en un ataque directo contra Hezbollah y contra el Líbano, que muy probablemente iba a obligar, o ellos esperaban que obligase a Irán a entrar en el conflicto, y a la entrada de Irán también arrastrarse a Estados Unidos. Es esa escalada la que seguramente Hezbollah quiere cerrar aceptando este acuerdo. Gracias por toda esa fotografía. Adrián Celaya, presidente de KAI Group. Buen día, buen negocio. Muy bien. Buenos días a vosotros. Buen día.